Bien, hermanos, entonces, estudiando al hombre y su pecado, hoy tenemos la 10ª entrega, si no estoy mal, sí es nuestra 10ª entrega o enseñanza, 10ª parte de antropología y amaretiología. Estamos todavía en todo lo que tiene que ver con el hombre. Nuestro tema para hoy es la personalidad. Pero como el miércoles anterior estuvimos viendo todo lo concerniente al género humano, al género y el matrimonio, y al género y la procreación, y comenzamos a ver algo acerca de la homosexualidad, en donde concluimos por las Sagradas Escrituras que la homosexualidad es una rebelión perversa del hombre caído en pecado que amenaza el propósito de Dios para el matrimonio y la familia. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poco en ese tema de la homosexualidad para ver algunas cosas como complemento, y luego nos vamos a introducir en lo referente a la personalidad, es decir, en el tema de ser una persona, de ser un ser humano. Así que le invito a que miremos en primer lugar, para completar el tema de la homosexualidad, porque vimos un panorama más general. Hoy queremos ver la homosexualidad en Génesis. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la homosexualidad a través del Génesis. Allí observamos que la oposición de Dios a la conducta homosexual se ilustra en su respuesta a los hombres de Sodoma, allá en Génesis 19. Pues durante una misión angélica, una misión de los ángeles para rescatar o para salvar a Lot, el sobrino de Abraham, los habitantes de Sodoma demostraron la espantosa dimensión de su lujuria, ya que una muchedumbre salvaje de todas partes de la ciudad fue consumida por la lujuria inmoral, tratando de llevar a cabo prácticas homosexuales con los ángeles que visitaban a Lot. Porque esto es precisamente lo que nos muestra Génesis 19, versos 4 al 5, cuando dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Incluso después de quedar ciegos por el juicio de Dios, por supuesto, buscaban la puerta a tientas, como lo indica Génesis 19, 10 al 11, cuando dice: entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, intentando entrar. Y Lot reconoció esas pasiones homosexuales como inherentemente impías en aquellos hombres, como lo muestra Génesis 19, 7, que dice: y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Así que Dios los destruyó por su gran iniquidad. Algunos dicen que el incidente fue simplemente un quebrantamiento de las antiguas leyes de la hospitalidad, pero esa idea, hermanos, ignora todo este contexto, pues la multitud no quería conocer a los invitados de Lot de una manera social, ¿no, hermanos? Ese término ahí no indica eso, sino que sus intenciones eran totalmente sexuales.
algo puesto en evidencia por la condena que hiciera Lot en ese verso 7 que les leí, donde califica sus acciones como maldad. Asimismo, Lot ofreció a sus hijas para dicha actividad en el verso 8, porque ahí se emplea el mismo verbo conocer. Y aunque su violencia de todas formas merece, hermanos, condenación, su lujuria homosexual era particularmente despreciable para Dios. Una idea que Judas 7 y segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 7, certifican respectivamente al decir: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En la carta de Pedro dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. De manera que, hermanos, que esto no es simplemente una condena de la violencia o incluso la violación homosexual, sino que es una condena de cualquier acto o estilo de vida homosexual. Y como los sodomitas eran tan perversos, o sea, los de Sodoma, el Señor destruyó toda la ciudad con fuego y azufre. El término sodomía, procedente de este incidente, hace referencia a la conducta homosexual practicada por los sodomitas. Y tanto Judas 7 como segunda de Pedro 2:6 afirman que la perversión sexual era la principal característica de la ciudad y la razón primordial por la que fue juzgada. Judas revela que su conducta homosexual era especialmente despreciable a ojos de Dios, y los vicios contra naturaleza que buscaban eran los invitados angélicos de Lot, que los hombres de la ciudad pensaban que eran visitantes varones. Y Pedro dijo que Sodoma y Gomorra se caracterizaban por la nefanda conducta de los malvados y fueron tanto condenadas a la destrucción, ¿verdad? Fueron, por supuesto, condenadas a la destrucción. Lot, sin embargo, fue considerado justo porque dice allí que él afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que Lot y sus hijas se salvaron, mientras las personas que quedaron en Sodoma y las ciudades vecinas murieron destruidas. Entonces Sodoma establece que los hombres depravados, no pueden buscar la sensualidad y la impiedad y escapar del juicio de Dios, no, sino que van a recibir juicio de Dios. De ahí que las escrituras hacen referencia a Sodoma y a Gomorra más de 20 veces como una ilustración y una advertencia de lo que acontecerá a los que viven vidas impías, vidas como estas. Pasemos entonces ahora a ver, en segundo lugar, la homosexualidad y el código mosaico. Vimos ya la homosexualidad en Génesis. Ahora vamos a mirar la homosexualidad y el código mosaico. El código legal mosaico declara que la homosexualidad es detestable a la vista de Dios. Levítico 18:22 declara: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y las consecuencias son igualmente claras en Levítico 18:29, que dice: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo.
La prohibición también se reitera más adelante en Levítico 20:13, diciendo: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. De manera que la homosexualidad se menciona en Levítico 18 y 20 en el contexto de otros pecados sexuales y se trata como moralmente igual al adulterio, al incesto y a la zoofilia. Ahora, el hecho de que los cristianos ya no estemos bajo el código mosaico hoy en día, ¿verdad? No significa que las actitudes de Dios hacia estos pecados hayan cambiado. Por supuesto que no, ¿cierto? Pues el Nuevo Testamento reafirma que la actividad homosexual es pecado, y entonces la visión de Dios de la conducta homosexual se revela en esa palabra abominación, ya que ésta aparece repetidamente en este contexto, y también es un término encontrado frecuentemente en el libro de Deuteronomio. Entonces, del mismo modo que la idolatría es una ofensa perpetua para el carácter moral de Dios, también lo es cualquier perversión del designio de Dios para el matrimonio y la actividad sexual. Ahora veamos, en tercer lugar, la homosexualidad y Romanos 1. Está Génesis, está el código mosaico, la ley de Moisés, con Levítico y ahora Romanos 1. Aquí el apóstol Pablo reitera la prohibición contra la homosexualidad en Romanos 1, 26 al 27, cuando dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En ese pasaje se considera tanto la homosexualidad masculina como el lesbianismo, por lo que el juicio de Dios cae sobre ambos porque implican actos que no son naturales. La palabra traducida uso era una forma común de hablar de las relaciones sexuales, y en este contexto se refiere a los actos homosexuales. De modo que esa conducta brota de las pasiones vergonzosas impulsadas por la lujuria egoísta y no por el amor. Por tanto, son una expresión torcida del diseño creativo de Dios. Y hermanos, lo es porque cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, que es nuestro Dios, ¿cierto? Cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, inevitablemente también abandona el orden de la naturaleza. Contrario a esto, el matrimonio es una institución sagrada, y cualquier actividad sexual con otra persona que no sea el cónyuge está estrictamente prohibida por Dios, como lo describe Gálatas capítulo 5, verso 19, al decir: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O lo que dice, por ejemplo, Hebreos 13, versículo 4, donde indica que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y esto no solo incluye la fornicación y el adulterio, por supuesto, sino cualquier forma de homosexualidad, ya que éstas son contrarias al diseño divino establecido por Dios en la creación. Amén. Entonces creo que ya queda un poco más completo nuestro tema hasta aquí de la homosexualidad. Ahora, hermanos, pasemos a el tema que hoy iniciamos, que es ¿qué? La personeidad. Y cuando hablamos de personeidad, estamos hablando de la fuente profunda de la vida humana, de la raíz de la personalidad y de la energía creadora que se despliega en ella. En otras palabras, la personeidad es la realidad de algo, mientras que la personalidad es el resultado de los actos que la persona va ejecutando, ¿no? A medida que se va formando. Así la personalidad es el estado o condición de ser un ser humano, poseedor de derechos, le repito. La personalidad es el estado o condición de ser un ser humano, poseedor de derechos morales y jurídicos. Y la Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? Génesis 1:26 nos dice eso. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino que es que alguien. Alguien que es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Amén. De manera que comencemos por ver el inicio de la personalidad. ¿Cuándo comenzamos a ser personas? Eso es lo que queremos decir. El inicio de la personalidad. ¿Cuándo comenzamos a ser personas? Y hermanos, como en el tema, si usted recuerda del género que vimos en las enseñanzas anteriores, la sociedad moderna también ha distorsionado los puntos de vista sobre la personalidad humana y les niega frecuentemente la personalidad a aquellos a quienes la Biblia considera como tales, como personas. Y según la Biblia, todos los seres humanos son personas que poseen dignidad porque están hechos a imagen de Dios. Esto incluye, hermanos, a los muy jóvenes, los muy ancianos y todos los que están en medio. Amén. Son personas. Pero, ¿cuándo comienza la personalidad? Bueno, aquí hay varios puntos de vista en relación a ello. Sin embargo, solo uno es bíblico, solo uno es de Dios. Y según la palabra de Dios, la personalidad comienza en la concepción. Amén. Un ser humano comienza a ser persona, digámoslo así, en la concepción, cuando es concebido. También la experiencia científica demuestra que la vida humana comienza en la concepción, cuando se completan, como usted ha aprendido, ¿no? Cuando se completan los 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Eso es científicamente. Así, el óvulo fecundado contiene entonces una estructura genética fija, la que conocemos como ¿qué? ADN. Eso es una estructura genética fija. Además, la ciencia también dice que ponga atención, que entre los días 12 y 28 de gestación,
un corazón empieza a latir. Apenas días. Que las células sanguíneas se forman en el 17º día y los ojos empiezan a hacerlo en el 19º día. Entre las semanas 4 y 6 se pueden medir las ondas cerebrales, de manera que al mes el embrión luce como una persona humana distintiva. Por otra parte, las huellas dactilares existen a los 2 meses. El esqueleto, el sistema circulatorio y el muscular se completan en la 8ª semana. Así, la manifestación de la personalidad aparece rápidamente después de la concepción. Esto es lo que dice la ciencia. Sin embargo, no todos asocian la personalidad humana con la vida biológica humana. De ahí que algunos suponen que la personalidad comienza después de la concepción, pero antes del nacimiento, quizá en el desarrollo de las ondas cerebrales o de la viabilidad del feto. En 1973, con su tristemente célebre decisión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que el concepto de persona, tal como se emplea en la Constitución de ese país, solo es aplicable al nacer. Esto, lamentablemente, está diciendo que un ser concebido solo llega a considerarse una persona cuando nace. Como consecuencia de esto, millones de personas han muerto asesinadas en la matriz porque se las ha considerado no personas. Increíble. El bioético Michael Toole incluso argumentó esto, que la personalidad no comienza sino hasta la conciencia de uno mismo, o sea, mucho tiempo después del nacimiento. Y en su obra Aborto e Infanticidio, Toole argumentó que la personalidad plena no se logra hasta alrededor del año de vida. No obstante, la Biblia se refiere a los bebés en el vientre como personas, sin que se indique que haya algún proceso después de la concepción antes de que comience la personalidad. Por ejemplo, cuando Isaac oró para que su esposa estéril, Rebeca, pudiera tener hijos, ¿cierto? ¿Se acuerda? Se nos dice esto en Génesis 25, 21, 22. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces aquí existe una estrecha conexión entre concibió e hijos, ¿verdad? Son personas, ¿o no? En cuanto a esto, Job conectó de forma parecida la concepción con la personalidad cuando declaró allá en Job 3:3: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Por tanto, Job era una persona, un varón en el momento de ¿qué? De su concepción. Y Lucas 1:41, para rematar, dice de igual manera: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth dijo entonces: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí se llama criatura al que está en el vientre de Elizabeth. ¿Quién? Juan el Bautista. Y se dice que expresa emoción, alegría.
Y solo una persona puede hacer eso, ¿verdad? Eso solamente está presente en una persona. Y Dios también se refirió a Jeremías como una persona antes de su nacimiento, diciendo allá en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Otros pasajes hacen referencia al conocimiento íntimo y al involucramiento de Dios con personas en el vientre. Por ejemplo, Job 10:8-11, Salmo 139, 13-16, e Isaías 44:24, donde dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Además, Éxodo 21:22-25, muestra rotundamente, mis hermanos, que los aún no nacidos deben considerarse personas al decir, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Como ve, este pasaje indica que si un hombre golpea a una mujer encinta y el niño nace vivo sin sufrir daño, aquel debe pagar una multa, ¿verdad? Eso es lo que dijo el texto. Pero si el niño que está por nacer sufre daño, debe ejecutarse la ley de la represalia que leímos, incluyendo la muerte si el niño muere, porque dice que pagarás vida por vida. Así, el bebé en el vientre debe ser una persona, ya que se exige la pena de muerte solo en caso de su muerte. Entonces, cualquier bebé en el vientre es una persona y se lo debería tratar como tal. ¿Amén? ¿Sí lo ve ahí? Porque la personalidad no es un desarrollo, mis hermanos. El ser persona no es un desarrollo, sino que es un acontecimiento. El ser persona. Entonces, los intentos de separar la personalidad de la vida humana biológica no son científicos. En su lugar, son arbitrarios y peligrosos, pues todo lo que constituye físicamente a una persona es hecho inmediatamente en la concepción. En otras palabras, la vida biológica humana significa que la personalidad existe y que una vida humana es una persona. Por eso, el separar la vida humana de la personalidad ha desembocado, como le dije, en el asesinato de personas en el vientre por medio del aborto e incluso de bebés después de nacer. Beck, psiquiatra, y Desmarais, antropólogo y arqueólogo estadounidenses, destacan esto, que deben existir 4 condiciones para que un acto se considere asesinato. Mire las condiciones, dicen estos hombres. Para que un acto se considere asesinato debe pasar esto, o debe haber estas condiciones. Primera, se debe matar a una persona. Se debe matar a una persona. 2, se debe matar a la persona intencionalmente. 3, la víctima debe ser inocente. 4, debe existir un motivo ilegal o pecaminoso en la muerte. Ellos también llegan
a una conclusión acertada al decir que el aborto que se practica habitualmente hoy cumple todos estos criterios. El aborto cumple todo esto, mis hermanos. Entonces, ¿es un qué? El aborto es un asesinato. De manera que en todos los campos y sentidos que hemos visto, las referencias al ser de la persona confirman que la personalidad comienza en la concepción y por lo tanto, a partir de allí, todo bebé en el vientre materno, sin importar sus días o semanas de gestación, debe considerarse una persona. Amén. Entonces, esta es la primera parte de este tema de la personalidad. Hoy vamos a dejar hasta aquí, pero nos quedan algunas otras cositas que mirar. Por ejemplo, el final de la vida humana y el destino tras la muerte. Eso tiene que ver con nosotros y lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos da licencia.